Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a los participantes. La verdad es que me alegra muchísimo tener la oportunidad de poder tener esta charla, esta presentación de la segunda edición del curso que venimos elaborando entre Centrum, la Escuela de Negocios, la Escuela de los Buenos Negocios, además, y la Cámara Española en el Perú, sobre la conducta empresarial responsable. Este curso es un curso que tiene una certificación adecuada debido a la cantidad de horas y cuenta con un grupo de profesores y un grupo de temas, la verdad, muy interesante. Tenemos profesores de nivel internacional y sobre todo enriquecidos por la experiencia, ¿no? Este ya es el segundo curso, pero en fin, yo no quiero en este momento contarles más del curso, sino del fondo del tema. ¿Y de qué se trata el fondo del tema? De la conducta empresarial responsable. ¿Y quién mejor para explicarnos de qué se trata la conducta empresarial responsable que poder contar con la señora Olga Orozco, que es funcionaria de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que precisamente tiene a su cargo desde la OIT la participación dentro del grupo CERAL, que es la promoción de la conducta empresarial responsable junto con la OCDE y la Unión Europea y Naciones Unidas en el Perú, ¿no? Y que también va a ser nuestra profesora en el curso, para contarles de qué se trata esto de la conducta empresarial responsable y por qué es importante que las empresas vayamos trabajando. Así que nada, los dejo con la doctora Olga Orojo, que hará una presentación y luego le haré yo algunas preguntas para luego proceder a explicarles con mayor detalle el tema del curso. Así que, Olga, buenos días. Adelante, la cámara es tuya. Muchas gracias, Jorge. Pues es un gusto estar acá. Eh, yo quisiera utilizar los próximos minutos para contarles un poco de lo que es el proyecto de conducta empresarial responsable acá en el Perú, porque creo que eso nos da la oportunidad de poner sobre la mesa varios temas que van a ser parte seguramente del currículum de este curso y que espero que resulten realmente de interés para ustedes. Bueno, lo primero es contarles sobre el proyecto, que es un proyecto financiado por la Unión Europea. Trabajamos en 9 países en la región, eso por supuesto incluye Perú, y estamos colaborando, como ya lo mencionó Jorge, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El objetivo de este proyecto es promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la economía en América Latina y el Caribe mediante el apoyo a las prácticas de conducta empresarial responsable. Yo creo que aquí ya hay un par de conceptos que son interesantes y quisiera resaltar. Lo primero es que desde hace ya mucho rato el crecimiento económico dejó de ser solamente financiero. Y para que realmente se considere un crecimiento económico representativo y que mire hacia el futuro, se considera que este debe ser sostenible e inclusivo. Miren las palabras que utilizamos. Sostenible, eso quiere decir que, claro, tiene que ser viable financieramente, pero que también tiene que tener la posibilidad de mantenerse en el tiempo, no acabando con los recursos, no abusando, digamos, de las comunidades donde trabajamos o de los trabajadores y las trabajadoras con las que trabajamos. Eso de ir con los negocios pasando por encima de cabezas, eso ya no se considera un verdadero crecimiento y no se considera un verdadero desarrollo. El segundo concepto que quiero resaltar en este slide es el hecho de que nuestro proyecto lo financia la Unión Europea. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué le importa a la Unión Europea si el crecimiento en Perú es sostenible o no? O si el crecimiento, el trabajo en Perú es inclusivo o no. Pues resulta que la Unión Europea tiene tratados de libre comercio con muchos países en nuestra región, incluyendo uno con Perú, que se firmó en el 2012. Y esos tratados de libre comercio vienen, además de todas las reglas, digamos, en relación a los productos, a precios, a qué cosas se pueden comerciar,
Tienen un par de capítulos muy interesantes y muy importantes que hablan de la sostenibilidad de los negocios. Eso quiere decir que la Unión Europea considera que no solamente es importante para ellos, sí, comprar fruta, verdura o minerales desde Perú, pero que esos minerales, fruta o verdura tienen que ser producidos bajo ciertas condiciones. Y que la Unión Europea desea aprovechar esta oportunidad que da el comercio para promover prácticas que sean sostenibles e inclusivas. Entonces es por eso que existimos como proyecto, pero yo creo que aquí el trasfondo que quisiera que sea claro es que para el comercio internacional hoy en día, sobre todo si uno quiere comerciar con Australia, con Europa, con Estados Unidos, este tipo de cosas son muy importantes. Eso sería lo primero. Bueno, ahora mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de conducta empresarial responsable y cuando hablamos de empresas y derechos humanos, esto no es algo que cada uno de nosotros pueda interpretar o que nos vamos a inventar qué significa esto. Ya hay instrumentos internacionales que dicen a nivel de consenso qué se entiende por conducta empresarial responsable, qué es lo que se espera de las empresas y no solamente de las empresas, qué se espera también de los gobiernos, porque esta es una tarea que no puede ser hecha solamente por las empresas. Entonces hay 3 documentos que son claves en este tema y que vienen desde diferentes orillas, pero que tienen todos un enfoque común. Esos 3 documentos son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los principios rectores de Naciones Unidas, que ya Jorge los mencionó, y por parte de la OIT está la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales y la Política Social. Ahora, ¿qué tienen en común esos 3 documentos? Dicen, primero que todo, que las empresas tienen la obligación de evitar y de hacer frente a las consecuencias negativas de sus operaciones y de contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, esta es una aceptación de que las empresas tienen un efecto positivo, que todos sabemos, generan empleo, generan productividad, hacen crecer el PBI de un país, pero que también tienen el potencial y que en muchos casos pueden tener consecuencias negativas de sus operaciones y que a eso hay que hacerle frente. Hay que medirlo, hay que ver cuáles son esas consecuencias negativas y hay que remediarlas o prevenirlas. También hablan del marco común del impacto que generan las actividades empresariales explícitamente sobre los derechos humanos. Entonces, ya tenemos dos frentes, digamos, consecuencias negativas en general, que puede ser sobre el medio ambiente, sobre los clientes mismos de la empresa, pero también directamente sobre los derechos humanos. Los 3 documentos o los 3 instrumentos hablan de una cosa muy importante que es la debida diligencia. Y esto es la manera en la que las empresas hacen tangible el ser responsables o el tener una conducta empresarial responsable. Fácil es decir, sí, yo soy muy responsable, pero eso tiene que traducirse en algo concreto y lo concreto es la debida diligencia. Es un proceso a través del cual las empresas deben identificar, prevenir, mitigar, medir las consecuencias negativas reales y potenciales y obviamente atender los encuentros que tengan, los hallazgos que tengan. Esto está aquí ahorita en una sola frase, pero estoy segura de que va a ser motivo en el curso de muchas discusiones y de mucha disertación sobre qué es la debida diligencia y cómo se ejerce en la vida práctica. Y finalmente, este otro concepto que yo creo que es muy importante es que la conducta empresarial responsable no solamente se refiere a una empresa o a una multinacional. Cuando yo como empresa digo voy a ser responsable o soy responsable, tengo que hacerme cargo no solamente de lo que pasa dentro de mi organización, sino también de que tengo que tomar responsabilidad por lo que pasa a lo largo de mi cadena de suministro. Yo no puedo decir, aquí dentro de mi empresa, en este edificio, todo está muy bien, pero tengo proveedores que usan trabajo infantil, que usan trabajo forzoso, que tienen, no sé, derrames de sustancias químicas peligrosas.
Digamos que ese es uno de los puntos, quién sabe, más difíciles de la debida diligencia y de la conducta empresarial responsable, porque no es solamente lo que yo puedo hacer dentro de mi empresa, es también lo que pasa a mi alrededor. Entonces, viendo que esto es, digamos que un poco más complicado de lo que suena, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que esto es algo que no solamente atañe a las empresas, o es algo que no pueden hacer las empresas solas. La conducta empresarial responsable sí cae sobre las empresas, pero también cae directamente sobre el gobierno. El gobierno está obligado a proveer lo que llamamos un entorno que sea favorable para el buen desarrollo de los negocios. Voy a dar solamente un ejemplo. Si el gobierno tiene leyes que hay que cumplir, pero no tiene inspección laboral, bien difícil va a ser que las empresas realmente se acojan a esto. Otro ejemplo que desafortunadamente está muy tangible en el Perú. Si las empresas funcionan de manera informal y el gobierno no hace nada sobre esto, ¿qué conducta responsable va a haber en empresas que ni siquiera están legalmente constituidas? Entonces, para señalar la importancia de que trabajemos todos mancomunadamente, desde la OIT decimos que la base del trabajo decente es el tripartismo, en el cual empleadores, trabajadores, o sea, sindicatos, gobierno, están juntos trabajando hacia un mismo fin. Obviamente, entre las partes interesadas también pueden estar organizaciones de la sociedad civil, academia, pueblos indígenas, comunidades LGTBI u otras comunidades vulnerables. Entonces, esto simplemente para dejar la imagen de que, claro, esto está en manos de las empresas, pero hay muchos otros elementos que afectan el performance de una compañía y que tienen que tener en cuenta todo el entorno para ver cómo se desarrollan los negocios. Voy a hablar por un par de minutos sobre el contenido de la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, porque va en el sentido de mi último slide, y eso es cómo esto es un poco un rompecabezas en el cual muchas diferentes partes tienen responsabilidades, deberes y derechos. Entonces, lo primero es señalar que este documento fue adoptado tripartitamente por gobiernos, trabajadores y empleadores, o sea, esto es algo que acordaron entre todas las partes interesadas. La declaración promueve los principios y derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de lo que constituye la base del trabajo decente. No al trabajo infantil, no al trabajo forzoso, no a la discriminación y el apoyo a la libertad de negociación colectiva y la libertad de formar un sindicato. Entonces, esos son como para la OIT, son el core, son los principios fundamentales del trabajo. Obviamente, alrededor de eso van mil cosas asociadas, pero estas son los que consideramos los principios fundamentales. Otra cosa que dice el documento, que para nosotros es muy importante, es el hecho de que la conducta empresarial responsable no aplica o no se espera solamente de las empresas grandes. Como decíamos hace un par de minutos, si se espera que la conducta empresarial responsable esté distribuida o sea aplicada a lo largo de toda la cadena de suministro, estamos hablando también de empresas pequeñas. Y entonces ahí ustedes dirán, bueno, pero es que las chiquitas no tienen, quién sabe, tanta capacidad, no son tan profesionales, tienen más dificultades para llegar a esto. Y la respuesta es sí, se necesita crear un entorno que sea propicio para las empresas pequeñas para que se alineen con los términos de la conducta empresarial responsable. Pero bajo ninguna circunstancia podemos decir que una empresa, porque es pequeña, no le atañe o no le concierne la conducta empresarial responsable o no le toca cumplir con la ley o no le toca velar por el bienestar de sus empleados o de la comunidad donde trabajan o de los productos que producen. Entonces, nuevamente, muy a grandes rasgos es dejarles la idea de que en esto de la conducta empresarial responsable hay muchos elementos y que tenemos grandes retos, sobre todo y en especial cuando se trata de la cadena de suministro y del trabajo con pequeñas y medianas empresas.
volviendo al tema de quienes, particularmente en el Perú, tenemos una informalidad del 78% más o menos ahora, lo cual nos pone, digamos, que la barra bastante alta para el trabajo que debemos hacer en el país. Entonces, un poco resumiendo, ¿cuáles son esos elementos sobre los cuales hay que trabajar para propiciar el desarrollo de una conducta empresarial responsable? Lo primero es, de parte del gobierno, que las empresas sepan qué es lo que se espera de ellas, o sea, que haya una legislación y que haya unos marcos generales que sean bien conocidos por las empresas. Que haya un marco legislativo y de política pública que sea claro. Y aquí quiero señalar que en el Perú el año pasado se firmó y se dio por ley un nuevo Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y es el tercer país en la región que tiene este tipo de marco de política pública, lo cual los pone en la delantera, digamos, de esta discusión, pero también nos pone un gran reto para hacer que ese documento se cumpla. Espero que durante el curso haya una sección o un rato para hablar sobre el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos del Perú. Por parte del gobierno, realzar el rol que tiene la inspección del trabajo. Desafortunadamente lo que no se mide, lo que no se vigila, probablemente no se cumpla, entonces necesitamos pensar en el rol que tiene el gobierno en este sentido. Y por parte de las empresas, obviamente el reto es integrar los procesos de debida diligencia como un proceso que sea central, normal y constante en las operaciones de la empresa. Que esto no sea algo que se hace porque me van a venir a auditar o simplemente porque estoy tratando de pasar por un proceso de hacerlo una sola vez. La debida diligencia debe ser tan parte de las operaciones como es, no sé, la planeación de productos, como es el desarrollo de nuevos productos, como es el mantener una nómina o pagar impuestos. De la misma manera, hay que tener procesos constantes de debida diligencia que nos lleven a medir el riesgo y a ir más allá, no solamente medir el riesgo, sino prevenirlo y remediarlo. Crear una cultura de diálogo con los trabajadores y con los proveedores. Con los trabajadores porque obviamente son partes interesadas y con los proveedores porque, volviendo al tema de la cadena de suministro, si no los involucramos, esto no va a funcionar. Necesitamos que las empresas involucren a sus proveedores para poder que la conducta empresarial responsable vaya en cascada al tiempo con la cantidad y el tamaño de los proveedores que cada empresa tenga. Y finalmente, recordar, porque obviamente desde la Organización Internacional del Trabajo le damos mucha importancia al diálogo social y a la negociación colectiva, que la debida diligencia no reemplaza ni el uno ni el otro. La debida diligencia es muy importante, pero la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical sigue siendo parte crucial en que las empresas realmente respondan a los derechos de los y las trabajadoras y que tengan una conducta que sea en el tiempo sostenible e inclusiva. Yo lo dejo ahí y por supuesto si tienen preguntas o comentarios, esto es un brochazo inicial obviamente de temas que espero que por lo menos les llame la atención a alguno de los que se ha mencionado. Muchísimas gracias, Olga, por tu aterrizada de estos conceptos para muchos de los que asisten probablemente les suene un poco extraño y digamos, una idea es, oh, no, más problemas, ¿no? Pero lo que se trata es, y aquí, y es parte de lo que quisiéramos hacer en el curso, es irnos a los casos prácticos. Precisamente, como les decíamos, este es el segundo curso, los profesores, quienes vamos a ser los profesores, tenemos ya experiencia con las empresas que vienen trabajando los procesos de debida diligencia y resulta que al principio se les pone como cuesta arriba, pero después se dan cuenta de las grandes ventajas y el entusiasmo que
que tienen por trabajar estos procesos, porque de lo que se trata es fundamentalmente de cómo hacemos para mejorar nuestro negocio. Solamente que hay un elemento muy importante que lo ha adelantado también Olga, es que está muy vinculado al tema de los principios rectores en empresas de derechos humanos. Primero están las personas. Eso es muy importante porque las empresas tenemos una cultura y una manera de hacer, de gestionar los riesgos de los stakeholders respecto a la empresa y también en algunos casos de la empresa respecto a los stakeholders, ¿no? Esa es un poco la gestión de los impactos. Pero cuando hablamos de los temas vinculados a los principios rectores en empresas y derechos humanos o de la conducta empresarial responsable, de lo que se trata es de mirar a la persona y ver de qué manera nuestra organización puede estar generando esos impactos que nosotros los habíamos visto de una manera distinta. Y por ello, la debida diligencia es una herramienta. Eso es lo valioso, es contar ahora con una herramienta que nos va a ayudar definitivamente a que nuestra propia gestión esté mucho mejor llevada, sobre todo frente a posibles escenarios de conflicto o incluso, como comentaba Olga al final, a pesar de que no lo sustituye, para los propios procesos de diálogo, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que hemos venido haciendo y esto es un poco lo que quisiéramos fundamentalmente destacarle. Pero yo de todas maneras quería preguntarle a Olga, hay que aprovechar que la tenemos esta oportunidad, es precisamente esta línea divisoria entre lo que es la conducta empresarial responsable, que de alguna manera está asociada a las empresas más de tipo multinacional o a las empresas europeas, ahora con obligatoriedad en algunos países de Europa y lo va a hacer con todo, ¿no? Y el tema de los principios rectores, ¿cuál sería esa equivalencia o estamos hablando de lo mismo? No sé si nos podrías adelantar algo, Olga. Bueno, yo creo que básicamente estamos hablando de los mismos. Los principios rectores es un documento que salió en el 2012 que básicamente marca la cancha para qué es lo que se espera de las empresas y también de los gobiernos. De hecho, hace un rato yo mencioné el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos es la aterrizada de los principios rectores en un marco político o un marco de política pública en el Perú y en los países donde existen, en el resto de la región, en Chile, en Perú y en varios países en Europa. Entonces, yo diría que es esa marcada de cancha y estamos hablando básicamente de tres cosas, de que hay que respetar los derechos de las personas, los derechos marcados hacia el respeto por el medio ambiente, que hay que mitigar los riesgos y que hay que remediar cuando las empresas hacen un daño con o sin culpa, cuando hay una afectación a empleados, trabajadores, comunidades, hay una obligación de reparar los daños. Esos son los tres preceptos que nos marcan los principios rectores y ahora estos mismos tres preceptos están también plasmados en el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y ya a nivel de empresas, digamos que los principios rectores traen una serie de recomendaciones para las empresas que son equivalentes a lo que dice la OCDE, lo que dice la OIT hacia las empresas de cómo deben comportarse y qué es lo que se busca. O sea que eso no hay que inventárselo, es lo que quien sabe es más importante decir. Y también me gustaría mencionar, ya que tú mencionaste la importancia de estos conceptos en el hacer negocios hoy en día. Sí, efectivamente, estas medidas regulatorias que están saliendo ahorita vienen de Europa, o sea, a nivel de la Unión Europea, pero ya hay también regulaciones específicas en el Reino Unido, en Francia, en Dinamarca, en Holanda, y eso todo va a confluir en que el mercado internacional va a estar realmente acotado al cumplimiento de este tipo de requerimientos. Tarde o temprano, si queremos tener algo de comercio internacional o si estamos en la cadena de una empresa multinacional,
nos va a tocar acotarnos a esto. Eso es, digamos que es el futuro, no hay ninguna duda. Y sí, sí, Olga, y a propósito de lo que comentas y un poco lo que estamos viendo en el día a día, este, eh, eh, algunas ideas fuerza para manejar. Uno, no se trata de normas o leyes nuevas, que entendamos esto. El marco jurídico es el que tenemos. Lo que nos dice la herramienta es, yo te voy a ayudar a que de alguna manera ese marco jurídico que tienes, que puede parecer muy lejano, te sea útil en tu gestión y que identifiques claramente las potencialidades respecto a algún tipo de violación de los derechos humanos. Ese es un tema, o sea, no hay cosas nuevas, la regulación está donde está. Lo que sí ocurre, y ese es un tema que hemos estado viendo en los casos prácticos y es interesante, es que los derechos van generando mayor contenido, ¿no? Si uno va a los principios universales sobre los derechos humanos, decía la igualdad de género. Hoy detrás de la igualdad de género hay un millón de temas impresionantes. Ya no basta con decir, yo genero empleo y hay mujeres en mi oficina. Ya no basta, eso ya fue. Y así como ello, un montón de contenidos que se le van dando. O sea, el principio de la norma es igual y y hemos visto hace 3 semanas, un mes, cómo las Naciones Unidas, a propósito del cambio climático, ha declarado precisamente que estamos hablando de los derechos humanos en la dimensión ambiental a propósito del cambio climático. Entonces, lo que está ocurriendo es de alguna manera que algunas cosas que podrían ser absolutamente naturales o las veíamos ahí, o cuando trabajamos en responsabilidad social o en sostenibilidad, hacíamos nuestra materialidad y la veíamos allí. Hoy esas cosas ya le pegan a derechos humanos. Y antes, recientemente, cuando hablábamos nosotros en sostenibilidad y en derechos humanos, estaba encajonado a la dimensión laboral, ¿no? Derechos humanos, la laboral y el respeto a la negociación colectiva, a la libre sindicalización, etc. Lo que tú has comentado precisamente, Olga, eso persiste, ¿no? Es lo suyo. Lo que pasa es que ahora hay que darle una mirada integral. Y otro elemento más a soportar lo que nos ha contado Olga, es que ya no se trata solamente de la mirada de las grandes empresas, ¿ya? Porque se trata también de las empresas y no solamente de la cadena, ¿ya? Lo que pasa es que pensamos en nuestra cadena y pensamos rápidamente en nuestra cadena de valor, nuestra cadena de proveedores de suministro, la cadena logística, pero no nos damos cuenta que al interior de ella ocurren otro tipo de encadenamientos. Y es allí por donde se nos escapa la tortuga, ¿no? Entonces, nosotros decimos, y claro, la formalidad en el Perú, que es escasa, y ayer tuvimos un evento precisamente sobre el tema, y es que tenemos un nivel de formalidad, imaginen, un nivel de formalidad en el Perú de alrededor del 20, del 24% como media nacional. Pero hay regiones del Perú que apenas tienen un 10% de formalidad, ¿no? Esa es nuestra realidad y en ese entorno trabajamos. Y el tema es que no se trata que las empresas sustituyan al Estado, pero las empresas sí tienen que ser los primeros y principales respetuosos de los derechos humanos. Por eso es que los principios rectores nos hablan al Estado el papel de promover, a la empresa de respetar, y lo que nos comentaba Olga a propósito de ver mecanismos de remediación a través del proceso de quejas y reclamos u otro tipo de mecanismos que podamos nosotros alcanzar. Y estos temas son absolutamente sensibles. Yo quizás quisiera hacerle una última pregunta a Olga respecto a cómo esto de la conducta empresarial responsable está impactando y cómo vemos esto a raíz de los diferentes países. Hace mes y medio estábamos precisamente con Olga y con Germán Sarama, que es el representante de la OCDE aquí en esta región y que también va a dictar el curso junto con Olga. La verdad es que es un tema de puras estrellas, lluvia de estrellas. ¿Cómo ves este proceso en la región? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Pudieras adelantarnos algo? Sí, bueno, yo creo que se ha adelantado algo, se ha avanzado, eso no hay que negarlo. Hay muchas empresas de la región panlatinas,
y empresas nacionales que hacen trabajos interesantes en temas específicos. Por ejemplo, y me gusta que hayas mencionado el tema de equidad de género porque nos da la oportunidad de entrar en temas que son bien, digamos, de filigrana, pero que al final se traducen en equidad de género. Un ejemplo es el trabajo que varias empresas peruanas estuvieron haciendo el año pasado con el tema de la conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Y ustedes dirán, bueno, lo que la gente hace en su vida personal, sus responsabilidades familiares, si tienen hijos chiquitos o papás enfermos o alguien discapacitado en la casa, la empresa no tiene la culpa de eso. Y claro, no tiene la culpa, pero al final, si las empresas no dan la flexibilidad necesaria para que esas personas que tienen responsabilidades familiares puedan manejar su tema familiar de niños, de cuidado, de enfermos, y a la vez ser productivos en la empresa, lo que estamos haciendo es una especie de discriminación. ¿Quiénes son las que se ocupan mayoritariamente de los temas de cuidado? Mujeres. Entonces, si la empresa no contrata a alguien porque tiene una responsabilidad familiar, eso lleva a discriminación por género. Así que, bueno, nada más para decir que hay empresas que están haciendo cosas interesantes acá en el Perú, sobre todo el año pasado trabajamos con varias de las que están afiliadas a la Cámara de Comercio Española. Y así en cada país hay grupos de empresas que están muy comprometidos, que pertenecen al Pacto Global, que hacen reportes de responsabilidad, que es una de las grandes, uno de los grandes retos, pero que es una de las formas en que se materializa que las empresas realmente hagan esa introspección y luego hagan comunicación sobre cómo están las cosas pasando al interior. Pero, pero la realidad es que en nuestros países, en la región, el promedio de informalidad es de más del 50%. En Colombia es el 60, aquí es el 78, en Chile casi llega al 50. Lo que quiere decir es que más de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de la región laboran en centros donde o no están en planilla, o si están en planilla no les pagan el seguro social, o si les pagan el seguro social no les dan vacaciones, o empresas que realmente trabajan por fuera del sistema legal del país. La informalidad realmente pone una gran mancha, es un inmenso lunar negro en el desarrollo de la conducta empresarial responsable en la región. Esa es nuestra realidad. Muchas gracias, Olga. Sí, precisamente, y ese es nuestro reto. Nosotros, si en algo somos campeones, somos en tema de informalidad, pero en verdad sí, en el resto de la región es el principal problema. Y fíjense lo interesante que nos trae el tema de la conducta empresarial responsable. La responsabilidad no nos viene por la ley, sino nos viene por el mercado. ¿Qué significa esto? Que como sabemos, la debilidad institucional que tienen nuestros estados, el que el Estado dicte una norma, sabemos que, lamento decirlo, pues termina cayendo en saco roto porque la capacidad de cumplimiento es mínima. O sea, somos un país y lideramos el país en donde está manejándose bajo entornos de bajo cumplimiento. Pero cuando es el mercado el que nos exige que de alguna manera tenemos que cumplir o no nos compran, entonces resulta que nosotros empezamos a cumplir lo que nos digan que haya que hacer y que lo que nos piden que hagamos no es otra cosa que el sentido común y el respeto. Sentido común y respeto. Eso es lo que nos piden los estándares internacionales, ¿no? Entonces, esto es interesante porque lo que está pasando, y yo la verdad me aproximé, les soy honesto, a estos temas, fundamentalmente cuando en algún momento de la Unión Europea, como director de la Cámara, me invitaron a ver la problemática de la agroexportación peruana que tenía problemas de denuncia para ingresar hacia la Unión Europea y qué venía pasando porque no se habían estado generando los mecanismos de diálogo y había una serie de denuncias allá sobre los productos peruanos, ¿no? Entonces, y ustedes seguramente lo saben, probablemente tengamos en el grupo gente del sector exportador. El año pasado hemos exportado 9.000 millones de dólares en agroindustria. 9.000 millones de dólares. Es equivalente a lo que nosotros exportábamos en minería hace
unos 10 o 15 años atrás. Dense cuenta, nosotros nos hemos considerado país minero toda la vida y ya la agroindustria está escalando unas posiciones importantísimas. Pero ¿qué hay detrás de la agroindustria? A diferencia de la minería, fundamentalmente trabajo. Lo que exportamos son mano de obra y agua, claro, pero mano de obra, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo porque los mercados empiezan a generar presión y otra vez, insisto, a la cadena, a la cadena. Entonces, creo que estos temas que nos están comentando, Olga, y creo que hay, en el chat hay una pregunta que me gustaría, antes de pasar al siguiente paso, Olga, que a ver si la pudieras atender, si es posible. Dice, dos consultas. Uno, las recomendaciones de la OCDE y los principios rectores son instrumentos independientes, pero se retroalimentan. ¿Cómo vincular las ODS, principios rectores y recomendaciones de la OCDE? ¿Hay vinculación entre los estándares GRIP, principios rectores, recomendaciones de la OCDE sobre conducta empresarial responsable? Te la dejo a ti, Olga. Gracias. Bueno, sí, a ver, un poco para discernir. Los ODS son el compromiso que a nivel de Naciones Unidas han hecho los países al 2030 ahorita, de cumplir con ciertas metas, o sea, la reducción de la pobreza, que todo el mundo tenga agua potable, que haya cierto nivel de educación mínimo en todos los países. Obviamente que la conducta empresarial responsable tiene mucho que contribuir a esto. Ustedes saben que hay uno de esos ODS que es explícitamente el ODS 8, que habla de el trabajo decente. O sea, si estamos hablando de conducta empresarial responsable en el tema laboral, el ODS 8 depende directamente de que las empresas cumplan con lo que se espera de ellas en términos de protección a los y las trabajadoras. Entonces, obviamente hay una relación directa. Y en otros ODS también, por ejemplo, si hablamos de la responsabilidad de las empresas de proteger las fuentes de agua, de no contaminar. Entonces eso hay uno de ese que está explícitamente hablando de la protección de los ríos y los océanos. Entonces sí hay una relación directa. El GRI, Global Reporting Initiative, esto es algo muy específico que lo que nos dice es cómo reportar nuestros procesos de debida diligencia, nuestros procesos de diálogo interno con nuestros stakeholders, con nuestras partes interesadas. Entonces, claro, el GRI tiene unos lineamientos sobre cómo hacer ese reporte y sobre qué tipo de cosas hay que reportar, de qué tengo que hablar cuando como empresa quiero contarle a la comunidad qué es lo que estoy haciendo. Obviamente hay una relación, pero nuevamente en este punto en particular el GRI habla es de cómo hacer el reporte, de qué reportar, sobre qué vamos a hablar y con qué grado de detalle debemos transparentar lo que pasa adentro de la organización. Entonces, entre todas estas cosas está también el Pacto Global. El Pacto Global está basado en los principios rectores, o sea, cuando una empresa se adhiere al Pacto Global, lo que hace es adherirse a lo que dicen los principios rectores de Naciones Unidas. Hay toda una vinculación. Yo pienso que no hay que enredarnos mucho sobre cuál estándar o cuál instrumento internacional. Yo pienso que cada empresa debe de alguna manera, dependiendo de su circunstancia, del sector en el que está, definir un campo de acción. Y doy un ejemplo. Si yo soy una oficina de abogados que tiene 6 personas, obviamente a mí, digamos, el uso del agua no es algo que sea una cosa muy importante para mí, no tengo que negociar con comunidades indígenas, pero si yo soy una empresa que produce paltas en el sur del Perú y tengo comunidades campesinas alrededor y uso agua y uso suelo, claro, mis lineamientos tienen que ser fundamentalmente diferentes. Al final hay cosas que son comunes, como el manejo del tema laboral, el trato a los empleados, pero hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, dependiendo de qué empresa somos, de qué tamaño tenemos, hay cosas que podemos asumir como parte de nuestra meta en esto de ser responsables. Y una cosa que también es cierta es que, como decía ahorita Jorge, el mercado define qué es lo que hay que hacer. Yo te puedo asegurar que si tú eres una empresa que produce, volviendo a mi ejemplo, paltas,
Tu comprador en el exterior te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué tipo de código de conducta quiere que sigas y qué tipo de auditoría te van a hacer. Si lo que produces es camisetas, polos, aquí en Gamarra, también te van a decir, mira, la auditoría que vas a hacer es esta y estos son los puntos con los que tienes que cumplir. Así que el mercado define un poco la cancha, pero en general yo creo que el ejercicio al que hay que abocar a todos es al ejercicio de la debida diligencia, de mirar a su interior, ver quiénes son las partes interesadas, cuál es el potencial de hacer daño que tiene la empresa, qué riesgos tenemos dentro de la empresa y tratar de prevenir esos riesgos o de remediarlos si es el caso. Genial, Olga, muchísimas gracias por tu explicación. Vamos a tener a Olga precisamente dictando las primeras clases junto con Germán Sarama de la OCDE y precisamente Olga mencionaba el caso de la equidad de género y precisamente lo que hemos avanzado mucho en la región a nivel de equidad de género está de alguna manera con una protagonista que es Marlene Molero, ¿no? que lidera Gender Lab, también es profesora de este curso, o sea Ajá, que total. nos hemos buscado precisamente al mejorcito liderando estos temas para que pudiéramos ofrecer lo mejor desde la Cámara Española y la Escuela de Negocios Centrum para, para que poder promover, porque finalmente se trata de eso. Tenemos que promover que cada vez más empresas les vaya mejor. Y si les va a ir mejor, es a partir de este espacio de diálogo. Te agradezco mucho, Olga.